Luego de 3 meses en pausa, hoy reanudamos nuestros viernes para reconectar y justamente donde nos quedamos, en la carta a Filemón. Nos quedamos en el versículo número 8 y en ese iniciamos hoy. Esperando que si aún no has escuchado la primera parte de esta carta a Filemón, puedas escucharlo primero y luego entonces escuchar esta segunda parte. En la descripción de este video te dejaré la primera parte de este estudio a la carta de Filemón. Sin más, iniciamos. Dice el título: Pablo intercede por Onésimo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Antes de continuar leyendo, quiero resaltar aquí algunas cosas. Lo primero es que Pablo dice: yo tengo mucha libertad en Cristo para darte un mandato de lo que tú tienes que hacer. Aún así, yo lo que hago es que en amor te pido que hagas esto. Pablo estaba prisionero y ya anciano, pero aún así él no imponía ninguna cosa a nadie. Él sabía que Filemón, y de eso hablamos en el viernes para reconectar pasado, de cómo era Filemón, de cómo tenía un gran amor, cómo era su fe por Dios, cómo era su hospitalidad, su forma de brindar consuelo a los demás. Y por eso Pablo le decía: aunque yo tengo mucha libertad en Cristo, yo soy un anciano, quizás fui yo quien te formé en los caminos del Señor. Aún así, yo no te impongo nada, sino que te ruego que hagas lo siguiente. Leemos entonces el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y aquí es cuando Pablo pone la petición. Le dice: bueno, por quien te voy a pedir es por Onésimo. Tú lo conoces ya, pero a él yo en mis prisiones lo engendré. Y yo sé que no solamente me es útil a mí, sino que también a ti te es útil. Y dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Ya no lo recibas como un esclavo, que era lo que era antes Onésimo, sino que recíbelo como tú me recibirías a mí, al anciano Pablo, a ese anciano que honras y amas. Esa era la petición de Pablo para con Onésimo. Y dice el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y aquí hay algo muy importante. Él le dice: yo podría retenerlo para que él me ayude aquí en mis prisiones, pero yo no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que esto no fuera por necesidad, sino voluntario. Y sabe que muchas veces en las congregaciones nosotros queremos imponer asignaciones a distintas personas, y esas asignaciones las personas lo hacen por obligación, no porque quizás consientan en hacerlo para el Señor, y quizás no, su alabanza, su adoración no está subiendo con olor fragante a Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer algo por obligación que hacer algo voluntariamente. Que se me pregunte: Karen, ¿tú puedes servir en tal ministerio? Y que yo diga: sí, yo quiero servir en ese ministerio, yo voy a dar lo mejor de mí. Pero si me dicen: Karen, tú tienes que servir en X ministerio, quizás yo voy a intentar dar lo mejor de mí, pero en ocasiones yo voy a decir: pero yo ni siquiera fui que quise entrar en ese ministerio, a mí me obligaron a estar en ese ministerio. Entonces Pablo le dice: yo te ruego
que consientas en esto, no por necesidad, sino por voluntad propia. Y dice el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Él está diciendo, él fue tu esclavo, quizás te falló de alguna forma, pero yo quiero que tú lo recibas ahora como un hermano. Quizás fue necesario, Pablo le está diciendo, fue necesario que él te fallara para que él entonces me conociera y a través de mí conociera a Cristo. Nosotros muchas veces nos sentimos mal, nos turbamos cuando alguien nos falla, cuando alguien se aleja de nuestro lado. Sin embargo, ese puede ser el motor que el Señor utilice para que cuando esa persona regrese, ahora sea un hermano para ti. Que cuando esa persona regrese, ahora sirva a Dios de todo corazón. Ya no es un esclavo del pecado, sino que es libre. Y los versículos siguen diciendo, en este caso el 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo le dice, óyeme, si fue que él tomó algo tuyo, si es que él te debe, ponlo en mi cuenta, yo lo pago. Y él le dice, aunque realmente tú me debes más, tú te debes a mí. Y dice el versículo número 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué linda confianza tenía Pablo, que le dijo, óyeme, yo sé, Filemón, que tú vas a hacer aún más de lo que yo te estoy pidiendo. Y dice el versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Qué lindo es ver cómo Pablo habla de Filemón y cómo Filemón da fe y testimonio de que es hijo de Dios. Su amor y su fe por Dios, su hospitalidad, su forma de brindar consuelo y su obediencia que resalta a Pablo de que yo sé que todo esto que yo te estoy diciendo, tú lo vas a hacer y aún más, porque no haces nada a media. Y esta carta termina con salutaciones y bendición final. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y yo sé que Filemón, al final de todo esto, sí perdonó a Onésimo y sí, tal como Pablo dijo, obedeció cada una de estas cosas. ¿Cuáles son las lecciones finales que nos deja esta carta de Filemón? Perdona como Cristo cuando ofreces el perdón sin ser merecido. Cuando tú piensas que alguien no merece tu perdón, recuerda cómo Cristo te perdonó y te perdona a ti aún sin merecerlo. Y nuestro objetivo es ser como Jesús. Mediar por el bien de otros es una función importante de la vida cristiana. Pablo fue el mediador entre Onésimo y Filemón, y qué bello es que nosotros, como hijos de Dios, podamos mediar para que las relaciones se reconstruyan y no para que éstas se destruyan. Un cristiano perdonado es un cristiano que perdona. Tu capacidad para perdonar muestra cuánto valoras el perdón que has recibido.
Damos gracias al Señor por este viernes para reconectar y espero que el próximo viernes podamos estar aquí escuchándonos y estudiando alguna parte de la palabra del Señor. Espero que en sus oraciones esté el que podamos traer cada semana contenido que sea de edificación para nuestras vidas. Dios le bendiga. Reciban un abrazo de su hermana Karen.